Primera de Samuel, capítulo 7. Los de Kiriat Jearim fueron, se llevaron el arca del Señor, la colocaron en casa de Aminadab en la loma y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca del Señor. Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Pasó mucho tiempo desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Jearim, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Entonces Samuel dijo a los israelitas: si se convierten al Señor de todo corazón, quiten de en medio de ustedes a los dioses extranjeros y las imágenes de Aserá, sean constantes con el Señor y ríndanle culto para que los libre del poder de los filisteos. Entonces los israelitas retiraron las imágenes de los Baales y de los Aserás y dieron culto solo al Señor. Samuel añadió: convoquen a todos los israelitas por familias en Mizpá para pedir al Señor por ustedes. Se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron en presencia del Señor. Ayunaron ese día y confesaron: hemos pecado contra el Señor. Samuel actuó como juez en Mizpá ante los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los príncipes de los filisteos subieron para atacar a Israel. Al darse cuenta, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de invocar por nosotros a nuestro Dios, el Señor, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero tierno y lo ofreció entero al holocausto al Señor. Rogó al Señor a favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero el Señor ese día desencadenó grandes truenos contra los filisteos, los llenó de pánico y fueron derrotados por Israel. Gente de Israel salió de Mizpá, persiguió a los filisteos y los batió hasta más abajo de Betorón. Samuel tomó una piedra que puso entre Mizpá y Yesaná, llamándola Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Los filisteos quedaron humillados y no volvieron a internarse en territorio israelita. Durante la vida de Samuel, el poder del Señor pesó sobre los filisteos. Les fueron devueltas a Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, desde Ecrón hasta Gat. Con respecto a su territorio, Israel lo liberó del poder filisteo. Finalmente hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel actuó como juez de Israel durante toda su vida. Cada año visitaba Betel, Gilgal y Mizpá e impartía justicia en estos lugares. Luego volvía a Ramá, porque allí tenía su casa e impartía justicia a Israel. Allí mismo levantó un altar al Señor. En esta lectura podemos encontrar algunos atributos de Dios. Por ejemplo, podemos ver que Dios era misericordioso y perdonador porque Dios responde al arrepentimiento de su pueblo, es congruente con su naturaleza compasiva, perdona y restaura a los que viven o vuelven a Él. Podemos ver también que es poderoso y temible, porque desencadenó grandes truenos, dice la lectura, contra los filisteos. Esto quiere decir que Dios tiene poder sobre la naturaleza y que interviene en los asuntos del hombre. Dios es oyente y respondedor de las oraciones, y lo vemos cuando Samuel intercede por su pueblo. Dios lo escucha e interviene. También vemos que es guía y protector, que Dios protege a su pueblo, le da su victoria y se hace digno, es digno de adoración. Cuando reconocemos nuestras faltas, esto lo vemos en el versículo 6, cuando dice: se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron en presencia del Señor, ayunaron este día y confesaron: hemos pecado contra el Señor. Y ahí están reconociendo nuestras faltas. También lo vemos
en el versículo 4. Entonces los israelitas retiraron las imágenes de los Baales y de los Aserás y dieron culto al Señor. Cuando hacemos todo esto, nos apartamos de todo lo que nos separa de Dios y si volvemos a Él con sinceridad, entramos por la puerta de su misericordia y perdón. También se resalta la importancia de la oración y de la intercesión, ya que Samuel intercede por su pueblo. Esto lo vemos en el versículo 8, que dice: y dijeron a Samuel: no dejes de invocar por nosotros a nuestro Dios, el Señor, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero tierno y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Rogó al Señor a favor de Israel y el Señor le respondió. Y aquí vemos pues que por lo que nuestra oración tiene, puede ser un impacto real, duradero y muy significativo en el acontecimiento de nuestras vidas. Otro elemento es la confianza en Dios, y esto lo vemos en el versículo 10, cuando dice: mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero el Señor ese día desencadenó grandes truenos contra los filisteos, los llenó de pánico y fueron derrotados por Israel. Es decir, Samuel había ofrecido sacrificios, había hecho una oración de intercesión y entonces Dios interviene. Y esa confianza es la que tenemos que tener. Dice, es su capacidad de responder a nuestras oraciones. Debemos de buscarlo a Él como guía, protección y ayuda en momentos de necesidad. Y en el versículo 12, pues nos muestra la importancia de reconocer y las formas en que, de reconocer y de agradecer las formas en que Dios nos ayuda. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: Samuel tomó una piedra que puso entre Mizpa y Yesaná, llamándola Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en el último versículo, versículo 17, dice: luego volvía a Ramá, porque allí tenía su casa e impartía justicia a Israel. Allí mismo levantó un altar al Señor. Es la manera que ellos tienen de reconocer y de celebrar todas esas bendiciones que Dios nos da. ¿Cómo puedo aplicar todo esto en mi vida? Bueno, primero que nada, tendríamos que tener un arrepentimiento constante a través del sacramento de la reconciliación y también en oración, constantemente estarle pidiendo perdón, que Dios nos ilumine por todos esos pecados que cometemos y que muchas veces no tenemos conciencia de ello. Muchas veces nos dicen las personas: yo qué, ¿para qué me voy a confesar? No robo, no mato, no tengo pecados. Lo que no tiene es conciencia de pecado. Todos somos pecadores. La diferencia es que unos lo reconocen y otros no. Entonces, por esos pecados que cometo, por por los que tengo conciencia de haberlos cometido, por los pecados que olvidé, debo de pedir perdón y pedirle a Dios la gracia de tener un verdadero dolor por nuestros pecados. Y para esto, pues también es necesario estar en oración constante con la certeza de que Dios nos escucha y nos ayuda. Muchas veces quisiéramos ver esas ayudas de manera muy palpable. Y, sin embargo, pues Dios tiene sus formas muy específicas. Dios no se deja manipular ni por nuestros deseos, ni por nuestras emociones, ni por lo que nosotros le pedimos. Dios va observando lo que necesitamos. Él nos ama y nos va a dar lo que Él considera que es bueno para nosotros. Pero tenemos que estar en esa constante oración de ayuda, oración de guía, de protección, siempre pidiendo eso y que nos ayude a abrirnos los ojos para estar siempre cerca de Él y que todo lo que pidamos esté dentro de su voluntad y que todo sea para darle honor y gloria a su nombre. Y por último, pues tener una actitud de agradecimiento
por todo lo que nos da, por su perdón y su misericordia, que cuando nosotros nos arrepentimos y lo adoramos de manera sincera, gozando de su presencia, alegrándonos de su poder, de su presencia en nuestras vidas, siempre encontramos ese perdón y esa misericordia en Dios nuestro Señor, como lo muestra aquí en este capítulo 7 de la primera de Samuel. Aquí hubo esperanzas y promesas de restauración, de protección de Dios, de tener paz y seguridad al confiar en Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Comprometernos nosotros a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, pues todo lo que nosotros hemos logrado ha sido por la ayuda y gracia de Dios. No olvidar que nuestra relación con Cristo debe de ser constante y que debemos de rendirle culto a Él y solo a Él e invocarlo a Dios, invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Él pues valora la fidelidad que le tenemos. Dios es solo uno. Que nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón estén siempre con el Dios verdadero.